Flujo comercial bajo el Plan Vallejo. Antes de profundizar en los sectores productivos que han exportado bajo el Plan Vallejo, vale la pena observar primero el monto agregado de exportaciones e importaciones Plan Vallejo, para indagar sobre el grado de dependencia de importados de dichas exportaciones, valor de exportaciones por dólar importado y así empezar a dilucidar la posible efectividad del incentivo. Retomando las estadísticas de Gómez 1996, se observa en el cuadro 10.3 como, entre el periodo 19.821.995, la participación de las exportaciones por Plan Vallejo en el total exportado osciló entre el 21% y el 41,6%, porcentajes nada despreciables que reflejan la importancia del mecanismo como promotor de las exportaciones en el país. El aumento en la participación de las exportaciones gracias al Plan Vallejo en los años de apertura refleja que el mecanismo continúa siendo vigente, a pesar de la rebaja arancelaria y el desmonte de restricciones de índole cuantitativa implantados en el contexto de la internacionalización de la economía. Por su parte, las importaciones por Plan Vallejo representaron, en el periodo 1982-1995, entre un 2,7% y un 7,9% con un nivel excepcional del 12,5% en 1991 y al igual que las exportaciones, presentaron una tendencia creciente en el tiempo. En el periodo analizado, por cada dólar importado bajo el sistema de Plan Vallejo se registraron por lo menos 3,4 dólares de exportación. Estos datos reflejan la relevancia del sistema Plan Vallejo como incentivo a las exportaciones del país, incluso durante el periodo de apertura. Composición sectorial de las exportaciones. En el periodo comprendido entre 1985 y 1990, la estructura sectorial de las exportaciones por Plan Vallejo según clasificación CIU 4 dígitos, no se modificó considerablemente. El cambio más importante se debió al gran dinamismo de las exportaciones del sector minero. Mientras que en 1985 el sector de la explotación de minas de carbón participó en 3,2% del total exportado por Plan Vallejo, en 1990 alcanzó una participación del 27,2%, llegando a ser el principal sector usuario de este mecanismo. Entre los sectores que más utilizaron el sistema Plan Vallejo en los años 1985 y 1990 se destacan el sector agropecuario, las industrias básicas de hierro y acero, la fabricación de textiles, la elaboración de cemento, prendas de vestir, envases, cajas de papel, resinas sintéticas, fibras artificiales, pescado, abonos y plaguicidas. Cuadro 10.4 y CUDR 10.1 NXO. Se observó un alto nivel de concentración en las exportaciones bajo el Plan Vallejo. En 1990 dos productos representaron el 42,3% del valor total exportado y los primeros 13, el 67%. Los principales productos exportados bajo el Plan Vallejo fueron plátano, ferroníquel, cemento, cajas de cartón, tejidos de algodón y huyas carbón. Se destaca el hecho de que en los 2 últimos años del periodo, las exportaciones de hulla y flores presentaron un gran dinamismo y, en consecuencia, incrementaron su participación ampliamente. Cuadro 10.5 y en el anexo, cuadro 10.2a, se pueden observar las participaciones de los primeros 50 productos en el periodo. La situación anterior no cambió radicalmente en el periodo de apertura 1991-1996. Los sectores producción agropecuaria y explotación de minas de carbón se destacan por haber sido los principales usuarios del sistema Plan Vallejo cuadro 10.3a. En efecto, las exportaciones del sector de producción agropecuaria alcanzaron una participación, en cada uno de los años, superior al 22% del valor total exportado bajo el Plan Vallejo, mientras que la del sector de explotación de minas de carbón llegaba al 14%. Las exportaciones por Plan Vallejo en sectores como fabricación de productos alimenticios, fabricación de textiles y fabricación de sustancias químicas industriales participaron, respectivamente, con más del 6% del total exportado bajo este sistema, en cada uno de los años del periodo en referencia. Por su parte, los sectores usuarios del Plan Vallejo que resultaron tener el comportamiento más dinámico fueron, en su orden, los de industrias básicas de metales no ferrosos, industrias de bebidas, fabricación de papel y productos de papel y fabricación de productos plásticos abrir paréntesis cuadro 10.4a. Uno de los objetivos para adoptar el sistema importación-exportación del Plan Vallejo fue el de ampliar la base exportadora del país, promoviendo las exportaciones no tradicionales. Por tal motivo, es importante vislumbrar en qué medida estas exportaciones se han apoyado en dicho mecanismo de fomento. En el periodo 1991 a 1995, en promedio,
El 58% de las exportaciones no tradicionales del país se realizaron utilizando los beneficios del Plan Vallejo. El cuadro 10.5a del anexo detalla, para los diferentes sectores, la participación de las exportaciones no tradicionales por Plan Vallejo en el contexto total de las exportaciones no tradicionales en sus respectivos sectores. Tomando el promedio simple para el periodo 1992-1995, se observan varios sectores con una participación mayor al 70%. Entre ellos, la producción agropecuaria, la extracción de minerales no metálicos, la fabricación de papel y productos de papel, la fabricación de sustancias químicas industriales y la fabricación de vidrio y productos de vidrio. Otros 12 sectores industriales exportaron, en promedio, entre el 50% y el 70% del total de sus exportaciones no tradicionales bajo el sistema Plan Vallejo. La industria del tabaco, la fabricación de textiles, la fabricación de prendas de vestir excepto calzado, la fabricación de productos de caucho, la construcción de maquinaria, aparatos y accesorios eléctricos, entre otros. Finalmente, conviene identificar las exportaciones por Plan Vallejo a nivel producto para conocer en mayor detalle el tipo de bienes más favorecidos por este mecanismo. El cuadro 10.6 revela los principales productos de exportación en el periodo 1993-1996. Obsérvese cómo predominan los productos agrícolas sobre los productos industriales y cómo el porcentaje exportado por Plan Vallejo en las exportaciones totales del respectivo producto supera en varios casos el 90%. La concentración de productos exportados bajo Plan Vallejo es elevada. 7 productos participaban en 1995 con el 137% exportado bajo este mecanismo y los primeros 40 productos con el 66%. El cuadro 10.6a del anexo detalla los 50 principales productos exportados mediante el Plan Vallejo. Composición sectorial de las importaciones 6. En el periodo 1985-1990 se observó una creciente participación de los bienes de capital con respecto de las materias primas e insumos bienes de consumo e intermedios en el total de importaciones realizadas bajo el Plan Vallejo. Los bienes de capital pasaron de representar un 17% en 1985 a un 30% en 1990, aunque las materias primas e insumos siguieron conservando la mayor participación, un 72% en 1990. Esto refleja, en parte, la mayor importancia del mecanismo para el caso de importación de materias primas. Gráfico 10.1. En el periodo de apertura 1991-1995, la importación de bienes de capital empezó a reducir su participación en el total de importaciones por Plan Vallejo, descendiendo del 30% en 1990 al 24% en 1995. Las principales importaciones de maquinaria, materias primas e insumos efectuadas en el periodo 1985-1990, correspondían especialmente a productos como sustancias químicas industriales con una participación cercana al 18%, maquinaria y equipo especial 16%, pulpa de madera y papel 11%, resinas sintéticas y fibras artificiales 7%, prendas de vestir 5%, textiles 5%. Abonos y plaguicidas 4%, y producción agropecuaria 3%. En 1990, bienes de estos sectores participaron con el 71% del total importado por Plan Vallejo. Cuadro 10.7a, anexo cerrar paréntesis. Por su parte, en el periodo de apertura, los bienes importados correspondieron en su mayoría a materias primas. Las importaciones realizadas en el periodo 1990-1995, bajo la modalidad del Plan Vallejo, favorecieron prioritariamente el abastecimiento de sustancias químicas industriales, maquinaria no eléctrica, textiles y papel y productos de papel. Estas importaciones tuvieron participaciones en el total importado bajo el Plan Vallejo en un rango que osciló entre el 9,2% y el 23,7% para el periodo analizado. Otros insumos que se han venido importando pero en menor medida que los anteriores, son las prendas de vestir, excepto calzado, cueros, productos químicos y material de transporte. El cuadro 18A del anexo presenta los principales 50 productos importados bajo la modalidad del Plan Vallejo. Se observa que el nivel de concentración ha permanecido relativamente estable en el tiempo, no obstante, existe una menor concentración que la encontrada en el caso de las exportaciones. 8 productos representaron el 24% del total importado por Plan Vallejo en 1985 y 1990 y 22,4% en 1995,
y los 44 principales productos el 54% en 1985 y el 50% en 1990 y 1995. El ordenamiento de los productos importados se mantiene relativamente estable entre los años. Para 1995 los principales 8 productos bajo el Plan Vallejo según registros de importación fueron: tubos PAR, oleoductos o gasoductos 4,9%, estileno 3,8%, demás volquetas 2,9%, cloroetileno 2,6%, demás papeles y cartones Kraft 2,4%, cerrar paréntesis, papel semiquímico 2,1%, cerrar paréntesis, algodón sin cardar ni peinar abrir paréntesis un 9%, cerrar paréntesis y tejidos de NIM un 9%. Costo fiscal. El Plan Vallejo acarrea un costo fiscal correspondiente a la que el Estado deja de percibir con motivo de las exenciones arancelarias y fiscales que proporciona el sistema. Un informe del Incomex para 1988 calculó el costo fiscal del Plan Vallejo en $200 millones distribuidos así: 53% por concepto de exención arancelaria, 37,8% por concepto de la exención del impuesto contemplado en la Ley 75 de 1986 y el 9,2% por concepto de la exención del impuesto sobre las ventas. Recientemente, Gómez 1996, calculó el costo fiscal del Plan Vallejo para 1995, entendiendo como costo fiscal la exención del gravamen arancelario e IVA a las importaciones realizadas bajo el sistema. El costo fiscal calculado sumó $286,4 millones. Este aumento del costo fiscal entre 1985 y 1995 se explica por el incremento en el volumen importado que compensa más que proporcionalmente la reducción del arancel promedio. En 1988 el arancel promedio simple era del 44,8% en comparación con 11,58% para 1995. La distribución del costo fiscal estuvo altamente concentrada según el tipo de bien. Las materias primas y producción para la industria participaron con el 148,6% del costo fiscal y los bienes de capital para la industria con el 16,2%. Subsidio implícito 7. El Plan Vallejo constituye un subsidio para los exportadores por el hecho de que al usar el mecanismo se benefician de exenciones arancelarias y tributarias. Este subsidio se expresa como un porcentaje del valor total exportado. En 1976 se estimó que el valor medio del subsidio implícito era de 2,69% y que estaba altamente concentrado. 4 sectores usufructuaban excesivos niveles de subsidio: tejidos de .4397%, fabricación de prendas 13,4%, fabricación de madera y corcho abrir paréntesis 11,5% cerrar paréntesis y fabricación de máquinas de oficina 11,63% cerrar paréntesis. Ello se debía a que el mecanismo solo era importante para sectores intensivos en importaciones y para empresas grandes que pudieran satisfacer los requisitos burocráticos de los contratos por Plan Vallejo PRG. Y Echavarría J. 1979. Anexo, cuadro 19A. En el gráfico 10.2 se muestra la evolución del subsidio implícito del Plan Vallejo entre los años 1985 y 1967. En 1985 la economía en su conjunto recibía un subsidio correspondiente al 9,1% del valor total de las exportaciones. Posteriormente se incrementó en 1987 al 14%, para descender aceleradamente hasta un nivel de subsidio del 4% en 1992 y mantenerse estable durante el resto del periodo. Este comportamiento se explica por los cambios en la política arancelaria presentados en varios años del periodo, en especial las reducciones arancelarias ocurridas especialmente en los primeros años del periodo de apertura económica. Durante todo el periodo en referencia los subsidios promedio para los sectores manufacturero y agropecuario conservaron la misma tendencia. No obstante, el sector industrial siempre presentó niveles mayores de incentivo, debido a que el sector agropecuario utiliza, en general, un bajo porcentaje de materias primas importadas. Resalta el hecho de que la estructura sectorial del subsidio por Plan Vallejo no es muy estable año a año, ya que en promedio, solo 3 sectores, que se sitúan entre los 10 primeros, siguen permaneciendo al año siguiente. Se destaca el caso excepcional del sector de prendas de vestir que sí logró mantenerse entre los 10 sectores con mayor subsidio durante todo el periodo en cuestión. En el cuadro 17 se muestran los primeros 5 sectores en los años 1985 y 1996 anexo un 0A, cuadro LO. Un 0A. Adicionalmente, a partir de 1989, se empezó a observar una menor concentración del incentivo,
Esto se evidencia tanto por el mayor número de sectores que aparentemente empezaron a beneficiarse 8, como por la menor desviación estándar que presentaron los subsidios sectoriales hasta 1994 cuadro 18. En 1995 y 1996 el nivel de concentración aumentó por el alto subsidio recibido por el sector de bebidas malteadas y malta.